Muy buenas tardes, compañeros. En el día de hoy, mi compañero Adolfo Arellano, Steven Moreno y yo, Miguel Ángel Chávez, les presentaremos nuestro video presentación sobre la introducción a la literatura. La literatura se divide en tres grandes épocas: antigua, moderna y contemporánea, la cual cada una cuenta con sus propias características, sus principales exponentes y además que cada época generó corrientes literarias específicas de cada una. La literatura antigua fue del siglo V al siglo XV. Esos fueron los inicios de la literatura. En esta época generalmente las obras se transmitían de manera oral, de boca a boca, ya que aún la imprenta no se había inventado. La literatura continúa con la época moderna del siglo XV al siglo XVII. Son temas que comenzaron a centrarse en la búsqueda de la verdad, de la realidad. Se comenzaron a difundir obras de manera impresa, ya que para mediados de esta época ahora sí se inventó la imprenta. Se gustaba del original e insólito en las obras. Finalmente, se tiene la literatura contemporánea, del siglo XIX al siglo XX, la cual se caracterizó principalmente porque se optó por el individualismo. Se buscaba una renovación en todos los sentidos de la literatura, por lo que comenzaron a generarse corrientes de pensamientos futuristas. Se comenzaron a rechazar las reglas ya que éstas no te permitían ser libre, y se comenzaron a apelar los sentimientos, así como empezaron a destacar la objetividad al momento de tratar los temas. Las épocas literarias más definidas son la antigua, la medieval, la moderna y la contemporánea. Esta división no se debe a criterios cronológicos, sino estéticos, por lo cual corresponde en algunos aspectos con las épocas históricas de las civilizaciones, pero en otros casos no. La antigua comienza con la invención de la escritura y concluye con el saqueo de Roma en el siglo V. La época medieval o media abarca casi 10 siglos, desde la caída de Roma a las manos de los bárbaros hasta la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano. Época moderna comienza con el siglo XVI y acaba con la Revolución Francesa. La contemporánea abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. A lo largo del tiempo, en el campo de la literatura, como el de las demás artes, se distinguen por periodos marcados por acontecimientos históricos trascendentes que hacen la distinción entre ellos. Sin embargo, desde la época antigua, quien adoptase el modelo clásico se obliga a respetar el uso de los recursos propios de los géneros y a obedecer los lineamientos formales y temáticos que se exigían en cada tipo de composición. A lo largo de la historia, muchos artistas han optado por la obediencia al modelo establecido por los griegos. Otros, por el contrario, lo han evitado deliberadamente por razones que van desde la búsqueda de originalidad hasta factores de tipo religioso o político. Así podemos identificar dos grupos de movimientos o corrientes que prevalecen en cada época literaria: los apegados al modelo grecolatino, movimientos clásicos o normativos, y los apartados de dicho modelo, movimientos no clásicos o liberales. Los principales movimientos literarios clásicos son el grecorromano, el renacimiento, el realismo, neoclasicismo, naturalismo y modernismo. Estos se basan en las diferentes formas para el estudio de la literatura, que se clasifica en clasicismo, que se expresó en todos los dominios del arte, desde la arquitectura, la música, la pintura y la literatura. Neoclasismo, que tuvo su origen en Francia a finales del siglo XVII. Romanticismo, que se inició a principios del siglo XIX, y el modernismo, que surge a finales del siglo XIX. Ambas tienen diferentes formas de expresión, pero al final la idea es una sola, que es el estudio del arte en las diferentes épocas.